La Segunda Guerra Mundial, un evento que marcó el devenir del siglo XX, representó mucho más que una simple confrontación militar. Fue un choque de ideologías, una lucha encarnizada por la supervivencia y un catalizador de profundas transformaciones sociales, políticas y tecnológicas. Para comprender cabalmente su trascendencia, es imprescindible analizar sus orígenes complejos, su desarrollo multifacético y sus consecuencias perdurables. Los prólogos de la guerra, un entorno mundial cargado de tensiones. El Tratado de Versalles, suscrito en 1919, puso fin a la Primera Guerra Mundial, pero, paradójicamente, sembró las semillas de futuros conflictos. Las severas condiciones impuestas a Alemania, que incluían la pérdida de territorios clave, el pago de indemnizaciones económicas onerosas y la restricción drástica de su capacidad militar, generaron un profundo resentimiento en la sociedad alemana. Este sentimiento fue hábilmente explotado por líderes nacionalistas y extremistas, quienes prometieron restaurar el orgullo nacional, vengar las humillaciones del pasado y revocar las injusticias del tratado. En Italia, Benito Mussolini instauró un régimen fascista caracterizado por un nacionalismo exacerbado, un expansionismo territorial desmedido y la supresión implacable de cualquier forma de oposición política. Mussolini anhelaba revivir la grandeza del Imperio Romano y extender la influencia italiana en el Mediterráneo, África y los Balcanes. Su retórica grandilocuente y sus políticas agresivas contribuyeron de manera significativa a la creciente inestabilidad en Europa. En Japón, una camarilla militarista ambicionaba establecer un vasto imperio en Asia Oriental, adoptando una política expansionista y agresiva hacia sus vecinos, como China, Corea y Manchuria. Los militares japoneses estaban convencidos de que la expansión territorial era indispensable para asegurar los recursos naturales, la prosperidad económica y la seguridad estratégica de Japón. Su invasión de Manchuria en 1931 y su posterior agresión contra China en 1937 fueron manifestaciones inequívocas de sus ambiciones imperiales. La Gran Depresión, que se desató en 1929, exacerbó las tensiones sociales y políticas a escala global. El desempleo masivo, la pobreza generalizada y la desesperación económica crearon un caldo de cultivo propicio para la radicalización política. En Alemania, Adolf Hitler y su partido nazi capitalizaron el descontento popular, prometiendo restaurar el orden social, revitalizar la economía, generar empleos y devolver a Alemania su grandeza perdida. Su discurso antisemita, racista y nacionalista caló hondo en amplios sectores de la sociedad alemana que buscaban respuestas sencillas a problemas complejos. El desencadenamiento de la guerra, la invasión de Polonia y la expansión del conflicto a escala global a lo largo de la década de 1930, Hitler desafió abiertamente las disposiciones del Tratado de Versalles, remilitarizando Renania, anexando Austria y ocupando Checoslovaquia. Las potencias occidentales, lideradas por el Reino Unido y Francia, optaron por una política de apaciguamiento, con la esperanza de que ceder ante las exigencias de Hitler evitaría una nueva conflagración bélica. Sin embargo, esta estrategia resultó contraproducente, ya que envalentonó a Hitler, le permitió consolidar su posición y le convenció de que las democracias occidentales eran débiles e indecisas. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, un acto que desencadenó las alianzas preexistentes. El Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania, marcando el inicio formal de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Relámpago, Blitzkrieg, alemana demostró ser extraordinariamente eficaz, con rápidos avances de tanques, aviones y tropas motorizadas que superaron las defensas polacas en cuestión de semanas. La brutalidad de la invasión y la posterior ocupación alemana de Polonia causaron consternación en todo el mundo. En 1940, Alemania invadió y conquistó con celeridad Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y Francia. La caída de Francia en junio de 1940 representó un duro revés para los aliados y dejó al Reino Unido solo frente a la amenaza nazi. La Batalla de Inglaterra, una campaña aérea en la que la Luftwaffe alemana intentó destruir la Royal Air Force, RAF, y preparar el terreno para una invasión de Gran Bretaña, fue de vital importancia. La valentía de los pilotos británicos, la superioridad tecnológica de los radares y la determinación inquebrantable del pueblo británico permitieron al Reino Unido resistir la embestida alemana y frustrar los planes de invasión de Hitler. El Frente Oriental, un escenario de exterminio y resistencia heroica en junio de 1941,
Hitler cometió un error estratégico de consecuencias nefastas al invadir la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. A pesar de los éxitos iniciales, el avance alemán se vio frenado en las afueras de Moscú debido a la tenaz resistencia soviética, las vastas extensiones del territorio, las condiciones climáticas extremas y las dificultades logísticas. La batalla de Stalingrado, 1942 a 1943, marcó un punto de inflexión decisivo en el frente oriental. La derrota alemana en Stalingrado detuvo la progresión nazi y dio inicio a la contraofensiva soviética, que, con el tiempo, liberaría Europa del Este. El frente oriental se convirtió en el teatro de operaciones más sangriento y despiadado de la Segunda Guerra Mundial. Millones de soldados y civiles perdieron la vida en combates encarnizados, ejecuciones masivas, campos de concentración, hambrunas deliberadas y condiciones de vida inhumanas. La guerra en el este se caracterizó por una brutalidad extrema, una ideología de exterminio y un desprecio absoluto por las leyes de la guerra. Tanto los alemanes como los soviéticos perpetraron atrocidades masivas contra la población civil. La guerra en el Pacífico, un choque de imperios y civilizaciones en el Pacífico. Japón extendió su imperio conquistando Manchuria, Corea, gran parte de China y numerosas islas estratégicas. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor, la base naval estadounidense en Hawái. Este ataque sorpresa impulsó a los Estados Unidos a entrar en la guerra, transformando el conflicto en una verdadera contienda global. La guerra en el Pacífico se distinguió por combates navales y terrestres librados en islas remotas, selvas intrincadas y océanos inmensos. Los soldados estadounidenses y japoneses lucharon con una ferocidad implacable y ambos bandos sufrieron pérdidas cuantiosas. Batallas como Guadalcanal, Iwo Jima y Okinawa ejemplificaron la brutalidad de la guerra en el Pacífico. La estrategia de salto de isla de los Estados Unidos, que consistía en conquistar islas estratégicas para acercarse a Japón, resultó fundamental para alcanzar la victoria final, aunque a un elevado costo en vidas humanas. El Holocausto, la Shoah, un crimen incalificable contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. El régimen nazi perpetró el Holocausto, también conocido como la Shoah, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos europeos. Los judíos fueron objeto de persecución, discriminación, despojo de sus derechos y propiedades, y, finalmente, exterminio en campos de concentración y exterminio, como Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelno y Majdanek. El Holocausto constituye un crimen incalificable contra la humanidad que jamás debe ser olvidado, y su memoria debe servir como un recordatorio perenne de los peligros del odio, la intolerancia, el racismo, el antisemitismo y el extremismo. Además de los judíos, el régimen nazi también persiguió a otros grupos considerados indeseables, entre ellos, gitanos, homosexuales, personas con discapacidad, opositores políticos, testigos de Jehová y prisioneros de guerra soviéticos. Estos grupos también fueron víctimas de persecución, encarcelamiento, tortura, esterilización forzada y asesinato. El desembarco de Normandía, el día de, el amanecer de la liberación el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, los aliados desembarcaron en Normandía, Francia, abriendo un segundo frente en Europa Occidental. La Operación Overlord, el nombre en clave del desembarco, fue la mayor invasión anfibia de la historia, con miles de barcos, aviones y soldados participando en el asalto a las playas de Normandía. A pesar de la tenaz resistencia alemana, los aliados lograron establecer una cabeza de playa y avanzar hacia el interior de Francia. La liberación de París en agosto de 1944 marcó un hito crucial en la liberación de Europa y el principio del fin del régimen nazi. A medida que los aliados avanzaban hacia Alemania desde el este y el oeste, el régimen nazi se desmoronaba. Hitler se suicidó en su búnker en Berlín en abril de 1945. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente, poniendo fin a la guerra en Europa y dando paso al Día de la Victoria en Europa, Día B. El fin de la guerra en el Pacífico, la bomba atómica y la rendición incondicional de Japón en el Pacífico. La guerra prosiguió hasta agosto de 1945. Los Estados Unidos lanzaron bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, forzando la rendición de Japón. La rendición japonesa, que tuvo lugar el 2 de septiembre de 1945, marcó el fin definitivo de la Segunda Guerra Mundial y el Día de la Victoria sobre Japón, Día VJ. El empleo de la bomba atómica sigue.